empezamos con la segunda conferencia. Ya el doctor Fraela hizo una pequeña introducción, pero a nosotros siempre nos gusta dar un resumen, ¿no?, de la trayectoria de los profesores que exponen el seminario. Entonces, hablando del doctor Ildefonso Fernández Salas, él tiene la licenciatura en Químico Bacteriológico Parasitólogo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Ciencia en Parasitología Comparada de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León también, y es doctor en entomología médica de Uniform Service University of the Health Sciences, Bethesda, Maryland, Estados Unidos. Es investigador nivel 3 del SNP, director de la Sociedad Científica, director regional para América Latina y el Caribe de la American Mosquito Control Association de Estados Unidos, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, director del Centro Regional de Investigación de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de Tapachula, Chiapas, de noviembre de 2013 a diciembre del 2017. Tiene una producción científica de 114 artículos internacionales con más de 4.000 citas y tiene 25 tesis dirigidas a nivel de doctorado, 27 de maestría y 17 de licenciatura. Pues bueno, le damos la palabra, doctor. Claro que Muchas sí, gracias. pues qué amable. En realidad no es mucha productividad, porque ya tengo 60 años, ¿eh? Entonces, es lo que se espera que acumules, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, voy a platicar. Preparé esta plática más o menos tratando de que los matemáticos vean los conceptos biológicos de los vectores y epidemias y los puedan integrar a las funciones cuantitativas de la ciencia de los números y generar los potenciales modelos, ¿no? Entonces, bueno, con toda confianza pueden preguntar más adelante. Bien, entonces, pues el título es una revisión del impacto de métodos de control de las poblaciones de SIT, vector de dengue, chikungunya y Zika. Entonces vamos a platicar varios ejemplos para que vayan imaginando cómo se mueve la dinámica de estas epidemias, ¿no? Una revisión, un par de ejemplos que yo tengo y que me tocó documentarlos en vivo es las epidemias de chikungunya y Zika en Chiapas cuando estuve allá el 2015-2016. Entonces, nos llega primero la epidemia de chikungunya en el 2014. Yo me he dedicado los últimos 15, 20 años a virus de dengue, mosquitos, los virus del Nilo también acá en el norte de México. Entonces, más o menos le sabía yo, como entomólogo médico, a lo que nos toca en la investigación con la epidemia que venía, la de chikungunya. Cuando la epidemia llega, obviamente, pues sé que más o menos tiene uno la formación académica para identificar la llegada de este brote, qué muestras colectar, cómo colectarlas, cómo procesarlas. Y eso pues estuvo bastante bien, realmente fue histórico, emocionante vivir una epidemia, así como los libros de la historia de la medicina. Esta es la publicación que generamos junto con el grupo del doctor Scott Weaver de University of Texas Medical Branch en Galveston. Bueno, entonces llega chikungunya. Ya lo esperábamos, ¿verdad? Y sí, exactamente en una localidad, La Libertad, a muy pocos kilómetros del río Suchat, la frontera con Guatemala, comienza la población con bastantes, no uno, muy rápido, muchos casos de pacientes con varios síntomas dominando las inflamaciones de articulaciones. Obviamente la fiebre, algunos con un poquito de rash tipo salpullido, se parecía al dengue, pero sí se diferenciaba porque dolían bastante las articulaciones, lo cual hacía que los pacientes no pudieran ni caminar. Y esto pues era el chikungunya, ¿verdad? El famoso dolor que encorva a los pacientes.
comenzamos a trabajar en estas áreas de La Libertad, de Ciudad Hidalgo, ambas comunidades exactamente fronterizas con Guatemala, con Tecunumán, muy famosas últimamente porque por ahí pasan los migrantes cada rato, ¿no? Y obviamente la ciudad de Tapachula, que está a 20 kilómetros y que tiene muchísimo tráfico, pues también bastantes colonias con casos, ¿no? Si han estado en Tapachula, pues la visita al río Suchate realmente es obligada si es buen epidemiólogo de campo. El río Suchate es muy, muy ancho. En temporada de lluvias, este es su caudal. Hay un tráfico descontrolado a las 24 horas. Y mucho comercio, muchos ilegales. Este punto, en Ciudad Hidalgo, el Paso de los Coyotes se llama, es uno de los 250 puntos ilegales de cruce del estado de Chiapas con Guatemala. Entonces hay gente que viene a trabajar de Guatemala a cruzar el río Suchate en este tipo de barquitas, y trabajan como empleados domésticos o también como colectores de campesinos, ¿no? En las plantaciones de plátano principalmente. Y ya sabíamos por antecedentes que la epidemia había comenzado en Brasil meses antes. Ya había habido el reporte por aparece de un caso de chikungunya en Monterrey, Nuevo León. Esta es la ecología urbana, el microambiente donde prevaleció esta epidemia, muy tropical, 4,000 milímetros de precipitación al año, pobreza por supuesto, casas con ventanas abiertas, con tanta lluvia, pues un montón de criaderos y mosquitos picando, ¿no? Más los huéspedes cruzando la frontera. Nosotros siempre tratamos de identificar los mosquitos vectores incriminados, y lo que hacemos pues es buscamos esos mosquitos dentro de las casas de los pacientes. Usamos estas aspiradoras con succión suave, que en la punta tienen realmente una trampita donde el mosquito es atrapado y tiene una malla que impide que se vaya hacia dentro de la máquina. Estos aspiradores son métodos muy buenos, muy sensibles para atrapar mosquitos, a los cuales después los vamos a buscar virus de dengue por métodos moleculares. Hacemos aislamiento de los virus, hacemos secuenciación para estar bien ciertos de que el patógeno que estamos buscando es el que está por ahí, ¿no? Esto se hizo en casas de pacientes con fiebre, con las articulaciones inflamadas, en las 3 localidades. Nos apoyó en los diagnósticos el doctor Scott Weaver. Scott tiene un buen laboratorio en Galveston, es un centro de referencia de OMS. Entonces, rápidamente, aquí los datos, ¿verdad? Más o menos nosotros colectamos como unos 119, 120 muestras de pacientes que los habíamos enviado al secretario de Salud del Estado de Chiapas y dijeron que no, que eran negativos, ¿no? Esto es lo que salió con las muestras negativas según el Estado de Chiapas, ¿no? Ya en un laboratorio de veras. Vemos que pacientes positivos por QRT-PCR, esta técnica identifica virus, realmente una proteína de la envoltura del virus. Vemos que aquí es pacientes que tenían menos de 10 días, 7, 5, 3, 2, 1, fueron positivos al virus. Esto es la fase aguda y es lo que se esperaba. El anticuerpo IgM es un indicador de epidemia reciente, aunque es una evidencia indirecta, pues también es válida, y más si va acompañada del diagnóstico del virus por QRT-PCR. La IgM se presenta generalmente, comienza después de los 5 días. Aquí nosotros vimos pacientes que tenían hasta incluso 22 días, todavía eran positivos. Y bueno, pocos pacientes fueron negativos, o sea, donde veían, pusimos la bala, o sea, no nos fue tan mal con nuestro muestreo, ¿no? Bueno, entonces, eso está en la publicación.
de las tres localidades, La Libertad, Ciudad Hidalgo y Tapachula, aquí están los datos de 20 muestras de pacientes suero, estamos hablando de suero humano. 9 fueron positivas por QRT-PCR en La Libertad, 15 23%, perdón, o 15 pacientes fueron positivos en Ciudad Hidalgo, 30% o 4 muestras en Tapachula. La columna es el efecto citopático. El efecto citopático, tú tomas ese suero y lo inoculas en células de mosquitos, células CD36. Si el virus está presente en ese paciente, en su suero, crecen esas células. Cuando crece, va destruyendo las células. Tú lo ves con un microscopio invertido y ves el efecto citopático. Entonces dices, ya fregué, aquí está mi virus, ya lo conseguí aislar. El aislamiento viral es una evidencia realmente pues contundente, ¿no? Entonces, aquí está la titulación, o sea, la concentración de esos virus, el número y porcentaje de sueros positivos al anticuerpo IgM. Aquí están los mosquitos. Los mosquitos hacemos pools o grupos de ellos. Si en una casa agarramos 8 mosquitos, los juntamos, los molemos y buscamos el virus. Aquí está la cantidad de pools positivos. Pueden ver que 18 pools o 22% fueron positivos en Ciudad Hidalgo. No, en este caso en Tapachula. La tasa mínima de infección es un estimador de cuántos piquetes infectivos probables hay en la localidad de acuerdo a nuestros resultados. Y el porcentaje de efecto citopático. Entonces, la epidemia de chikungunya es una epidemia, a diferencia de dengue, muy, muy rápida. Y más porque todo el mundo era susceptible. Nunca había habido chikungunya en México. Entonces éramos todos susceptibles. A esto se llama tasa de ataque, ¿no? Que en el caso de chikungunya va desde un 50 hasta un 97%. Es bastante alta. Los síntomas son muy visibles. O sea, no te puedes esconder de que tengas chikungunya o de que haya una epidemia, o sea, que se debe reportar. La fiebre y hipoalergia es muy frecuente y casi a todo el mundo, a todas las localidades, clínicas, sistemas de salud les pasó que cientos de pacientes, ¿verdad? Lo que se reportó oficialmente, pues es, yo creo que menos del 10%. La secuenciación del virus, y su comparación en un banco de genes, banco de datos, nos dice que nuestros virus, tanto en humanos como en el virus chikungunya, están muy cercanos a los de Panamá. Era obvio, ¿no? Era el camino por donde venía la epidemia. A su vez, estos muy pegados a los aislados que están depositados en el banco de genes de las Islas Vírgenes. Recuerden que el Caribe le pegó fuertísimo, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí de chikungunya. Estábamos ya muy tranquilos. 8 meses después ya se oía que venía Zika. En realidad no podemos creer esta historia. Pues como que otro virus, ¿no? Si con chikungunya nos rebasó, ¿no? Pues no queríamos, pero otra vez muchos pacientes. O sea, comenzamos un trabajo muy parecido, mostrar las casas, buscar pacientes. Esta es la publicación, está en el Journal of Infectious Diseases. En este caso, pues también parecía dengue, ¿eh? Imagínate si fueras un médico en estas comunidades, pacientes donde hay dengue, Zika y chikungunya, o sea, te vuelves loco. ¿Cómo diferencias uno de otro? Aquí había algo un poquito diferente a chikungunya y dengue. Conjuntivitis y rash, este tipo de salpullido o microhemorragias. Incluso tuve el privilegio de experimentar mi propio Zika en Tapachula. Lo recomiendo, bajan de peso inmediatamente. Es mejor que las dietas veganas. Muy bien, mostramos donde mismo, Ciudad Hidalgo, La Libertad, Tapachula. Es ridículo, pero estas mismas ciudades, por ahí entró el paludismo, por ahí entró el dengue hace 35 años,
cólera, todo lo que viene de Sudamérica, Centroamérica, es en ruta de los migrantes y que se llame epidemia infecciosa entra por estas localidades. Son muy buenos puntos para vigilancia, ¿no? Mostramos pacientes de la ciudad de Tapachula, Suchate, frontera de Hidalgo, Tuxtla Chico, otras localidades pequeñas, Metapa, donde está la planta Moscamed, Cacahuatán. En total fueron 119 muestras de pacientes y 25 fueron positivas, casi el 30% por la técnica molecular RT-PCR, ¿sí? Los síntomas también muy parecidos a dengue, zika y chikungunya. Duele bastante la cabeza, las artralgias, no tan marcadas en articulaciones como en zika, pero sí. El rash salpoído, la comezón, la fiebre, las mialgias. Realmente es difícil por simples síntomas saber si estás ante un dengue, zika o chikungunya. Ya después con el tiempo, pues, y si eres un médico tropicalista de estas localidades, sí puedes diagnosticarlo. Sin embargo, médicos, o sea, estas epidemias se extendieron hacia el norte de México. Entonces yo no sé cómo le fue a los médicos de por acá, que con poca capacitación en estas enfermedades. El diagnóstico fino, sensible, es muy importante para poderlos diagnosticar o confirmar junto con los síntomas, ¿sí? Esta tabla es un resumen de los mosquitos colectados en 69 viviendas de los municipios de Tapachula y Suchate, ¿sí? En Tapachula revisamos 58 casas, igual con pacientes infectados. La ciudad de Hidalgo, 11, 69 casas, 81% de casas tenían al menos una vez aegypti, o sea, bastantes mosquitos, ¿sí? Colectamos 279 hembras, 193 machos, total de 472. Aquí no están, pero colectamos también 3-4 veces más la cantidad de mosquitos Culex quinquefasciatus. Que luego hay una polémica por ahí, que dicen que sea un vector de Zika. Bueno, nosotros los procesamos en este mismo estudio y todos fueron negativos. Muy bien, entonces aquí está la mediana de mosquitos por casa y el número total de pools o grupos de muestras de mosquitos que fueron procesados para Zika, ¿sí? Encontramos nosotros que de 55 pools de mosquitos en 69 casas, 15 de ellos fueron positivos a virus de Zika, ¿sí? También nos apoyó en este trabajo el grupo de University of Texas Medical Branch en Galveston. Entonces, demostramos otra vez la incriminación de la Aedes aegypti como vector confirmado de virus chikungunya y también de virus Zika, ¿sí? O sea, entonces con esto demostramos, ya sabíamos que aegypti transmite dengue. Nuestros estudios demostraron el aislamiento y confirmación de que aegypti también transmite Zika y chikungunya. O sea, un mismo vector, 3 arbovirus. La secuenciación de estos virus, de estos aislamientos, pues obviamente muy cercanos a los del INDRE, que es quien hace el trabajo a nivel nacional y la vigilancia, y muy asociados filogenéticamente a las cepas de Brasil, ¿sí? Así que acuérdense que el problema, la preocupación es la microcefalia, ¿se acuerdan? Y el síndrome de Guillain-Barré, la parálisis ascendente. Total que el mismo caminito de estos patógenos emergentes, sacamos este artículo, pero realmente parece que la misma ruta va a ser siguiendo usada por los arbovirus potenciales. Ahorita hay una preocupación por virus de fiebre amarilla que en este momento está en su punto más alto en Sudamérica. Acuérdense, en Sudamérica están entrando al verano
y sus lluvias, y aquí estamos apenas saliendo del invierno. Entonces, hay la preocupación de que la misma ruta sea usada por el peligroso virus de fiebre amarilla. Total que el sexenio pasado, qué bueno que ya se fue Peña Nieto, porque estuvo muy canijo con las epidemias de estos patógenos, ¿sí? En 2012, una epidemia de 52,000 casos de dengue. En 2013, una epidemia de 63,000 casos de dengue. Luego llega el chikungunya emergente, el zika emergente. Aquí se mezclan ellos y bueno, ya han bajado los zikas y chikungunyas, pero otra vez viene dengue. Dengue les ganó. Dengue con sus 4 serotipos se mantiene circulando y hasta esta semana 9, 10 ya está causando bastante ruido en algunos estados como Quintana Roo, Tabasco, Jalisco, Michoacán y otra vez Chiapas y Veracruz. Muy bien, entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo los investigadores? Estamos nomás acá sentaditos cómodamente en nuestras oficinas. Lo que dice Scott Halstead, ¿por qué no podemos controlar el Aedes aegypti? O sea, ¿qué nos falta? Tenemos tecnología, tenemos inteligencia, faltan estrategias. Mike Nathan, Norman Gatz, Axel Kroger, o sea, han publicado estos comentarios de que qué falta, porque hasta este punto no nada más México, o sea, la mayoría, o si no es que todos los países del mundo endémicos no han podido controlar el dengue ni la Aedes aegypti. Nosotros hemos también hecho comentarios sobre lo que hemos visto aquí en México y seguimos buscando, y los invitamos también a ustedes a que se unan a estas investigaciones. Es una emergencia, está costando dinero, costando vidas. Entonces es importante que más mentes, más instituciones se estén sumando, trabajando en grupo, en equipo, para pues que seamos un país donde demos resultados y demos estrategias, ¿no? Esa es parte de la investigación que estamos haciendo yo y más colegas en el país. Rápidamente revisamos entonces a estos vectores. Para la gente que conoce poquito de los mosquitos, le decimos que en México hay 2 especies que transmiten virus de dengue, chikungunya y zika, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Dominantemente, Aedes aegypti, yo creo que el 99.9% de los casos son por Aedes aegypti. Aunque albopictus se está distribuyendo cada vez más, y está preocupante eso, y poca gente lo está estudiando, eso es interesante. Una forma muy rápida de diferenciarlo, aegypti de albopictus, es estas manchitas blancas. En aegypti dicen que es una lira con 2 líneas, y aquí ven nada más una línea blanca, ¿sí? Puebla tiene una región tropical pegada a Veracruz. Puebla también es un estado con mucho potencial para estos mosquitos y hay pocas investigaciones, pocos taxónomos realmente haciendo esto. Hablamos un poquito de Albopictus. Es un mosquito asiático. Llegó, fíjense bien, hace 39 años, llegó a Houston. Houston es un puerto importante, ¿verdad? Llegó en cargamento, dicen que llegó por barcos que traían llantas de tráiler usadas de Japón para recapearlas, así se dice, y pues venderlas, que es un buen negocio, ¿no? Pero en esas llantas venían pegados los huevecillos secos de Albopictus. Algunas llantas de estas en muy mal estado fueron desechadas y eventualmente llueve, se llenan con agua, emergen los mosquitos y comienza la invasión de Albopictus en Houston. Llega a México, a Matamoros, como 4 años después. Bueno, de Houston a Matamoros son como 5 horas y media manejando, más o menos. Y de Brownsville, Matamoros rápidamente se dispersa por la frontera, ¿no? Laredo, Piedras Negras, llega obviamente a Monterrey, porque aquí estamos nosotros, ¿verdad? Los que sabemos de esto. A la fecha, la dispersión conocida de Albopictus en México, pues está estados del noreste,
Golfo de México hasta Chiapas. Ya está en varios países del Caribe hasta Sudamérica. En el Pacífico hay pocos hallazgos de albopictus. Realmente no hay muchos investigadores. Seguramente que si hay gente por ahí, los van a encontrar. Estos son ese es el albopictus, ¿verdad? Que está olvidado, pero pues igual los invitamos a que estudiemos esas poblaciones de albopictus. No sabemos su competencia vectorial, no sabemos muchas cosas. Y sí se está incrementando su dispersión porque tiene más capacidad para vivir en climas fríos. Y ya sería pausa. En China es el principal vector. En la Reunión, en Asia, en India. Entonces está demostrado su potencial para transmitir, además de dengue, otros virus. Vean estos datos de nuestro buen amigo Jorge Méndez Galván, que estuvo en el programa de lectores hace varios años. Jorge me pasó estas diapositivas hace una buena cantidad de años, hace 15 años. La distribución de casos de dengue hemorrágico en Veracruz. Este es el mapa de enero, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, pocas lluvias, ¿no? Junio, vienen las lluvias, ya aumenta la cantidad de casos. Julio, vean cómo está la ciudad. Se va llenando. La encuesta o la cuantificación de los Aegypti en las casas a través de estos modestos indicadores numéricos como son índices de casas, índices de larvas, pues arriba de 30-40%, ¿verdad? Está asociado a temporadas de lluvias. El mapa en agosto ya se está llenando, por todos lados hay dengue, ¿no? Septiembre sigue la epidemia, octubre comienza a bajar, ya están bajando las lluvias en este momento. Noviembre se mantienen los casos, diciembre, y esta es la distribución de todo el año de dengue en la ciudad de Veracruz. Entonces, estimados matemáticos, vayan pensando qué modelo van a diseñar para que podamos prevenir desde el inicio lo que se llama alerta temprana. ¿Cómo podemos prevenir que se dispersen, crezcan, se extiendan los casos en las ciudades? Esto que estamos presentando de Veracruz ha pasado cada año. Cada año Veracruz da ese patrón, igual Quintana Roo, igual Chiapas. A pesar de que se hacen bastantes cosas, se hacen fumigaciones, abatizaciones, campañas de educación y se gasta dinero, obviamente, ¿verdad? Pero estos son los resultados, realmente desmotivante, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a los hermanos de Veracruz? Me pregunto yo, les pregunto a ustedes, ¿no sabían, no podían? No es nada más Veracruz. Si tú revisas los datos de Bangkok, de Guatemala, de Caracas, de Sao Paulo, está casi igual, ¿sí? Pocos países se pueden jactar de controlar sus epidemias como Cuba. Cuba hizo muy buen trabajo después del susto de la superepidemia del 80, 81, 82. Singapur, que tiene muchísimo dinero. Y de ahí en adelante nadie más, Los demás seguimos batallando. Vean, las epidemias desde el 2000, bueno, yo aquí tengo datos desde el 2010 al 2013, pero son cíclicas, cada 2, cada 3 años. Entonces, estamos nada más apagando el fuego. Algo para comentar y para que se trate de entender esta dinámica es que lo que vemos de casos de dengue en realidad es menos del 20%, según Eva Harris y Kylie. Dice que nada más lo que reportamos es como un 20%, porque mucha gente no va a diagnóstico. Mucha gente no tiene servicio médico. Hay personas sin síntomas o asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que no entra en las estadísticas? O sea, una cosa es cierta. Cuando una persona tiene dengue, va a su médico, el médico lo manda al laboratorio, le toman la muestra, hacen 3 pruebas
serológicas. Y si es positivo, la gente del laboratorio le va a avisar a control de vectores. Y control va a esas casas y hace cercos epidemiológicos. Esta cadena está muy simple de entender. Pero, ¿qué pasa si el paciente no fue al médico y no hubo diagnóstico de laboratorio? Entonces, control de vectores no sabe dónde están esos huéspedes, esos humanos enfermos que sí están actuando como reservorios. Esto obviamente explica por qué se mantienen mosquitos infectados en zonas donde hay pacientes infectados y que tarde o temprano se concentran tanto los casos que ya sale por fin el reporte y ya van ellos y control de vectores y tratan de apagar los brotes. Fíjense, por ejemplo, un diagnóstico pobre de laboratorio impacta en un pobre control de vectores. Aquí números muy sencillos. 70% de los pacientes no buscan atención médica. Usualmente quien va a atención médica es quien tiene dengue grave, con signos realmente graves. Ya hay sangrados nasales, ya hay dolor de estómago, ya hay realmente signos preocupantes. Eso sí van, pero la mayoría no vamos. Ahora, 30% de estos que buscan, o sea, hay un algoritmo o una proporción de pacientes de este tipo que nada más les va a tomar muestra, según el INDRE. O sea, nada más 30% de esos pacientes se va a tomar muestra para ver si tienen dengue. ¿Por qué? Porque INDRE no hace diagnóstico gratuito ni universal. INDRE es parte de un sistema de vigilancia epidemiológico donde nada más muestra un subgrupo, una submuestra para ver si es dengue, si es chikungunya, si es zika, en qué partes del país aparece, en qué tiempo. Es un sistema de vigilancia, no es un sistema gratuito universal de diagnóstico. Entonces, si estamos hablando de manera muy gruesa, muy ruda, de que un 70% de los pacientes no son capturados, entonces, por ejemplo, de la epidemia de dengue del 2012, donde hubo 50,000 casos, eso fue el 30%, ¿no? Si les sumamos el 70%, quiere decir que entonces el 2012 hubo 160,000 casos. Ya es diferente, ¿verdad? Eso está pasando, o sea, sin que yo sea mago ni... Ustedes sí son matemáticos, sí pueden entenderme, ¿no? Sí está pasando algo de esto. Entonces, hay muchas explicaciones de por qué no controlamos el dengue. Muchas. Yo me sé algunas, ustedes saben otras. El doctor Gustavo Sánchez Tejeda sabe otras. Una que son las operaciones de campo, algo tan sencillo como que van las brigadas a buscar eliminar criaderos, a fumigar casas entre semana, y miren lo que se encuentran. Casas cerradas. La pareja está trabajando y no hay nadie. Hay una estimación de que un 30-40% de estas casas están cerradas en el día. Entonces aquí no se aplica nada de control, pero sí hay en esos patios recipientes, criaderos con larvas y pupas de mosquitos, responsables de más tarde reinfestar la misma colonia. En un tiempo se pensaba, como en Asia, que el dengue era un problema nada más de niños. No es cierto, o sea, cada vez los casos incluyen al grupo de edad de los gente laboralmente activa y estudiantes jóvenes, gente de 12 a 45 años. Eso está más complicado, o sea, porque ya también te indica que la transmisión no es nada más en las casas, es también en los sitios de trabajo, ¿no? Un pequeño análisis que hicimos nosotros. Fíjense, el caso que hace la gente en las campañas de educación para la salud en cuanto a dengue. Fuimos a 400 casas donde la gente había tenido dengue un año antes. Pues esas casas, a pesar de que la gente tuvo dengue, fuimos un año después y encontramos mosquitos y criaderos en esas casas. ¿Cómo ven? No sirvió de mucho
el sustito, la educación y todo eso, ¿no? El sistema de vigilancia, por otra parte, también les comentaba, pues es muy parcial, está muy limitado. Yo esto lo planteé de agregar, aparte de la vigilancia de los casos, que es pasiva, la vigilancia en mosquitos. Nosotros lo propusimos en 2012 y de hecho nos dio con así un dinero y tenemos varias publicaciones. Qué bueno que ahora SNAPRESE lo hace de manera rutinaria para vigilar virus, no nada más en pacientes, sino también en mosquitos. Eso ha hecho más sensible el sistema de vigilancia. Y saben que el sistema de vigilancia es fundamental. Si no nos dicen que hay dengue, control de vectores, nada puede hacer. El sistema de vigilancia actual también es muy débil. O sea, es un sistema de vigilancia pasivo. Tenemos que ir por los casos. Eso se llama sistema de vigilancia activo, como se hace en paludismo. Y esta es una sugerencia ahí para Gustavo Sánchez Tejeda, para ver si es posible una prueba piloto para que integremos el sistema de vigilancia activo en dengue, para ver si eliminamos ese subregistro y encontramos esos reservorios. Muy bien, entonces hicimos este pequeño proyecto y claro que cuando tú buscas virus en los vectores realmente es mucho más cómodo, más accesible, porque los vectores son los indicadores del movimiento del virus. De hecho, esto se llama xenodiagnóstico con X y es útil para dengue y otras enfermedades. Hicimos la prueba en Quintana Roo y por supuesto que encontramos y aislamos virus de estos mosquitos, ¿no? Son muy bien, algo también interesante, o sea, de manera tradicional siempre han estado diciendo que usemos el índice de casa, el índice de contenedor, el índice de Breton como indicadores de las poblaciones de mosquitos. Pero todos esos tres índices son nada más para casas. ¿Acaso no hay así en mercados, en las patios de las farmacias, en las iglesias? Claro que sí. Entonces, ya lo sospechábamos, ¿no? La gente que hacemos trabajo de campo. Amy Morrison lo publica hace como 12 años en Iquitos, Perú. Y obviamente el Aegypti, como no lo controlamos, pues se está dispersando a otros lugares no residenciales o no casas. Y ahí también hay que estar haciendo actividades de control y esto cuesta dinero y tiempo, ¿sí? Entonces, más o menos, vayan poniendo ahí a sus ecuaciones algunos ajustes para que tratemos de al final juntarlas para hacer el modelo más predictivo, más eficiente. Sí ha habido ejemplos en el pasado de éxitos en control de Aedes aegypti. Claro, sería más fácil, ¿no? Por ejemplo, el coronel Gorgas fue médico militar, fue quien le entró a la eliminación de malaria y fiebre amarilla en el canal de Panamá. Canal con muchas tragedias, muchas muertes, ¿verdad? En aquel tiempo pues no había los super insecticidas o los moscos transgénicos o cosas así fantásticas, ¿no? De ciencia ficción que ahora andan haciendo, como las Wolbachia y eso. Sin embargo, Gorgas lo controló, ¿eh? Fred Soper, otro odioso gringo muy inteligente, el doctor Soper, él en Brasil también fue capaz de controlar a Aedes aegypti y la fiebre amarilla, ¿eh? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que tengamos dinero o de que tengamos conocimiento? Aunque en aquellos tiempos la escala de trabajo era mucho menor que la actual, hay que ver qué estrategias usó esta gente como lecciones para ver cómo podemos ajustarlas y hacerlos exitosos o adaptados a los nuevos tiempos. Fallas que vemos en los programas de control de vectores, además de las que hemos comentado, es los rociados espaciales o esas nubes que se llama ultra low volume. Este insecticida es micronizado por un potente motor y una boquilla que físicamente hace que esas líquidos se generen como microgotas, como nubes,
La cosa es que estas nubes, estas máquinas fueron usadas en los 30s y 40s para matar moscas en los Estados Unidos, cuando había epidemias de polio. Después fueron usadas para matar mosquitos como los anófeles en Estados Unidos. Y actualmente se usan, pero para matar mosquitos que son molestia sanitaria. Mosquitos que están fuera de las casas. Vas a Miami, vas a Orlando, vas a esas ciudades y ves que hay muchos programas de este tipo, ¿no? Y funcionan, pero funcionan para mosquitos que viven y pican fuera de las casas. En América Latina hemos usado estas máquinas para tratar de matar al mosquito aegypti que vive dentro de las casas, con casas como estas casitas del Infonavit, totalmente cerradas, y muchas más casas como en Chiapas, como en Puebla, como en Veracruz, donde la niebla realmente entra muy poco, ¿no? Nuestros buenos amigos Gary Clark y Paul Ryder, ellos tienen una publicación donde dicen que el 30% o menos es la efectividad de estos rociados de ULV. Entonces, eso está pues muy preocupante, ¿no? Aquí comentamos ya lo del sistema de vigilancia. Se ha usado mucho el TMFOS, ahora usan otras cosas por ahí, pero sí funciona a nivel de una casa, dos casas. Sí funciona cuando hay un control de calidad atrás de la operación de campo, de la distribución. El TMFOS abate se ha usado, o sea, se ha abusado de él. Los reportes de resistencia ya están por todos lados. Afortunadamente no es muy tóxico, es económico, pero la capacidad de cobertura es como las vacunas, siempre estamos buscando un 100% de cobertura. En TMFOS es lo mismo en las casas, o sea, en muchas casas no se pone TMFOS. A veces los laboratorios o empresas hacen formulaciones muy chafas, ¿no? Que no liberan el ingrediente activo. En fin, esto es lo que hay. Y además, Aegypti ahora está escondiéndose en criaderos fuera de las casas, como este tipo de alcantarillas. ¿Cómo sabes tú que ahí hay Aegypti? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha levantado una alcantarilla en medio de la calle y se ha metido a los túneles de drenaje pluvial? Entrenle para que vean la cantidad que hay de agua, charquitos con moscos. Muchos cules, ¿sí? Yo no he visto a nadie del programa de control de dengue que se meta por ahí a buscarlos. Bien, los huevos es un problema enorme. Yo creo que es el principal desafío para el control de estas poblaciones de Aegypti. Los huevos son resistentes a la dedicación. Soportan desde 6 meses hasta 2 años. Imagínense eso, ¿eh? Los huevos son pegados con una sustancia, con una glicoproteína que es el ácido hialurónico. Entonces, una hembra pone 80 huevos, 100 huevos, 120, 50 veces, y queda ahí pegado. Entonces, la llanta, como el artículo de ustedes, la llanta usada que estaba con agua de lluvia y con huevos, se la llevan a otro lugar y están dispersando a estos mosquitos ahí. Entonces, es fantástico este mecanismo de los huevos de Aegypti. Y el comercio de llantas usadas es la principal actividad que lo dispersa, ¿sí? Algo bien preocupante. Hay, vamos a llamarle, banco de huevos secos. Estos están en este momento, en el caso de Nuevo León, que estamos apenas comenzando primavera, hay huevos secos del año pasado en muchos patios, en muchos criaderos. Están esperando las lluvias de mayo para que se llenen esos recipientes, se hidraten, se active el embrioncito, crezca y salga la larva de primer estadio y luego las primeras poblaciones de mosquitos adultos. Este fenómeno está pasando en Monterrey, en Laredo, Reynosa, Hermosillo, Tijuana, Tampico, Guatemala, San José de Costa Rica, Panamá, Cali, todos lados. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué métodos se les ocurre para controlar eso? Sí.
no hay sustancias ovicidas para Aedes aegypti. Hay para otros insectos, no hay para Aedes aegypti, y aparte es difícil verlos, ¿no? Este banco de huevos contiene las generaciones ocultas que van a reinfestar las áreas que son limpiadas por los métodos actuales de control. Difícilmente no se ha podido con ellos, ¿sí? El ciclo de aegypti es en 7 días, o sea, de huevo hasta adulto, más o menos se tardan 7 días. Es un ciclo rapidísimo, ¿sí? Y yo siento que esta dinámica, esta productividad, esta velocidad es el principal problema y desafío a los actuales métodos de control. O sea, yo aquí pongo una tortuguita como un ejemplo de nuestros métodos de control y pongo a Bugs Bunny, que lo superó muy rápido, como la Aedes aegypti, ¿sí? Y este es un buen ejercicio para quienes hagan ecología o tablas de vida de Aedes aegypti, ¿sí? Una hembra, por ejemplo, aegypti, si se reproduce, si pone, por ejemplo, 120 huevecillos, digamos 60% son machos, 40% son hembras, a los 3 días que pone huevecillos. De estos 120 hay una mortalidad diaria, obviamente, ¿verdad? En este ejemplo, estamos suponiendo que los 120 llegan a adultos, y esos 120 adultos en cuestión de, bueno, la misma hembra en cuestión del segundo ciclo onotrófico va a poner aproximadamente 4.300 huevecillos. Y luego, a los 3 días, otra camada, o sea, una sola hembra puede poner hasta 5 o 6 oviposturas. Una sola hembra. Imagínate esa llanta en ese patio, en ese lote baldío, no tiene una larva, tiene 20, 30, 50 larvas. Multiplica 50 por estas cantidades. Yo no sé, los matemáticos, si esto le llaman reproducción exponencial o a la n, no sé, a la tercera, cuarta, quinta, décima potencia. Pero esto sucede en la vida real y es importante para los modelos que se defina ese factor de reproducción, porque ya conociéndolo podemos decir que antes de que una hembra nos dé 1 millón de mosquitos en mes y medio, si la controlamos en el primer ciclo onotrófico, estamos controlando potenciales millones de mosquitos en las semanas subsiguientes. Esto hay que analizarlo. Estamos estudios en campo para ir enriqueciendo los datos de nuestros modelos y su capacidad de predicción. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo suprimimos un insecto plaga como Aedes aegypti con un ciclo reproductivo muy rápido? ¿Cómo controlamos esas poblaciones ocultas en el banco de huevos? ¿Cómo ven? Pues esperamos que ustedes, los matemáticos, nos puedan apoyar, nos puedan ayudar. Porque aunque nosotros en control de vectores en la academia, pues vemos la biología de los mosquitos y hacemos algunos cálculos, experimentos, yo creo que es importante tener cuantificado el impacto de estos indicadores para saber a qué indicador debemos enfocarnos en la campaña de control. Alguna vez alguien me comentó, oye, Ildefonso, es que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, la epidemia de dengue, chikungunya, hubiera sido mucho más. Esa es una respuesta de los políticos, ¿no? Entonces, canijo, si no hubieran hecho, tienes razón, ¿no? Hay un modelo, el modelo de moscas la fruta. Ese ya está, podemos verlo un día, que te dice cuánto debes hacer de acuerdo a la población real de tu población plaga de mosquitos. Hay un umbral donde realmente impactas, pero antes de ese umbral, abajo de ese umbral, lo que hagas es dinero perdido, ¿sí?
Entonces yo creo que lo que hemos hecho ha sido dinero perdido, porque no lo digo yo, o sea, las epidemias que se repiten cada año nos indican que no estamos llegando a ese umbral. Entonces es importante que ustedes en las ciencias, las matemáticas, modelos, las funciones de estas variables en función del tiempo y su biología, pues queden cada vez más claras, ¿no? Bueno, creo que es la última diapositiva y muchas gracias.